Muy buenos días, amada familia Antioquía. Bienvenidos al devocional de hoy. Hoy es el día jueves 16 de febrero. Vamos a ver la palabra de Dios en 1 Samuel capítulo 14, versículos 1 al 23, con el título El siervo líder que necesitamos, uno que confía plenamente en Dios. En el pasaje de hoy veremos el contraste claro entre Saúl, el rey de Israel, y su hijo Jonatán. Saúl tiene todas las cualidades que uno esperaría en un rey. Es alto, es guapo, es inteligente, es fuerte, tiene carisma, pero le falta lo más importante. Saúl no confía plenamente en Dios. Saúl no teme a Dios. Él confía en sí mismo y hace las cosas a su manera. Vamos a ver su hijo Jonatán, que en el pasaje de hoy nos muestra lo que debería ser un verdadero líder. Vamos a ver la palabra empezando en el versículo 1. Dice la palabra de Dios así. Aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas: Ven y pasemos a la guarnición de los filisteos que está de aquel lado. Y no lo hizo saber a su padre. Ahora vimos a Jonatán en el pasaje de, creo que fue anteayer, que fue muy atrevido y atacó a los filisteos, y eso luego hizo que los filisteos se enojaran con el pueblo de Israel. Vemos que Jonatán es valiente, es atrevido, él no es un cobarde. Y aquí él toma acción. Y luego dice, no lo hizo saber a su padre porque sabía que su padre Saúl no aprobaría esa decisión de atacar a los filisteos. Pero Jonatán actúa y lo hace confiando plenamente en Dios. Ahora vemos aquí el contraste entre Jonatán y Saúl, porque en el versículo 2 dice, y Saúl se hallaba al extremo de Gabaa, debajo de un granado que hay en Migrón, y la gente que estaba con él era como 600 hombres. Es que vemos que muchos hombres ya habían desertado, eran 600, empezaron 3000, ahora eran 600, y la verdad no están en el campo de batalla. No sabemos qué está haciendo Saúl, pero está descansando, está sentado debajo de un granado. Mientras que su hijo, Jonatán atrevido, sale a luchar contra los filisteos con un criado, con un asistente. Saúl con 600 hombres se acobardando y estando debajo de un árbol, y Jonatán con su criado, con su siervo, van contra los filisteos. Y Ahías, hijo de Ahitob, hermano de Icabod. Encontramos a Icabod, el hijo de Fineas. ¿Se acuerdan, hermanos? Que, pues, su nombre significa nos ha abandonado la gloria de Dios. Se ha ido la gloria de Dios. Hijo de Finés, hijo de Elí, sacerdote de Jehová en Silo, llevaba el efod, y no sabía el pueblo que Jonatán se hubiese ido. Vemos aquí entonces que Jonatán y su criado llevan armas, escudos, armas para luchar, mientras que Saúl ahí, como un cobarde, con el efod. El efod que se usaba para discernir la voluntad de Dios. Dice luego en el versículo 4. Y aquí al parecer Saúl es el que supuestamente está más cercano a Dios, porque está con los sacerdotes, está con el efod, pero a veces las apariencias engañan en las personas que físicamente parecen estar sirviendo a Dios más entregadamente, que están más cerca de Dios, son los que de corazón están más lejos de Dios. Dice en el versículo 4. Y entre los desfiladeros por donde Jonatán procuraba pasar a la guarnición de los filisteos, había un peñasco agudo de un lado y otro del otro lado. El uno se llamaba Bosés y el otro Sene. Uno de los peñascos estaba situado al norte hacia Micmas y el otro al sur hacia Gabaa. Dijo pues Jonatán a su paje de armas: Ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Y vemos aquí la fe, la confianza de Jonatán. Quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Saúl con 600 hombres está sentado debajo de un granado. Jonatán con un ayudante confía en Dios y dice: Jehová puede salvar con muchos o con pocos. La batalla es de Jehová, Dios lo hará. Y su paje de armas le respondió:
haz todo lo que tienes en tu corazón. Ve, pues aquí estoy contigo a tu voluntad. Vemos dos personas valientes que confían en Dios, que están dispuestos a dar su vida para luchar, para pelear. Dijo entonces Jonatán: vamos a pasar a esos hombres y nos mostraremos a ellos. Si nos dijeren así: esperad hasta que lleguemos a vosotros, entonces nos estaremos en nuestro lugar y no subiremos a ellos. Mas si nos dijeren así: subid a nosotros, entonces subiremos, porque Jehová los ha entregado en nuestra mano, y esto no será por señal. Ahora no sabemos cómo Jonatán llegó a esta conclusión, pero puede ser que Dios le haya revelado de alguna manera que iba a pasar esto y que si los llamaban, que podían ir confiados en Dios, que Dios los iba a proteger y Dios les iba a dar la victoria. Se mostraron pues ambos a la guarnición de los filisteos, bastante atrevidos. Y los filisteos dijeron: he aquí los hebreos que salen de las cavernas donde se habían escondido. Y los hombres de la guarnición respondieron a Jonatán y a su paje de armas y dijeron: subid a nosotros y os haremos saber una cosa. Entonces Jonatán dijo a su paje de armas: sube tras mí, porque Jehová los ha entregado en manos de Israel. Y subió Jonatán trepando con sus manos y sus pies, y tras él su paje de armas. Y a los que caían delante de Jonatán, su paje de armas que iba tras él los mataba. Y fue esta primera matanza que hicieron Jonatán y su paje de armas, como 20 hombres, en el espacio de una media yugada de tierra. 2 personas, Jonatán, un joven, y su paje de armas, vencieron a 20 filisteos de un tiro. Y hubo pánico en el campamento y por el campo, y entre toda la gente de la guarnición, y los que habían ido a merodear también ellos tuvieron pánico, y la tierra tembló. Hubo pues gran consternación. ¿Dónde están estos hombres de fe? Valientes, atrevidos, que están dispuestos a arriesgar sus vidas para la gloria de Dios. Y los centinelas de Saúl vieron desde Gabaa de Benjamín cómo la multitud estaba turbada. Iba de un lado a otro y era deshecha. Entonces Saúl dijo al pueblo que estaba con él: pasad ahora revista y ved quién se haya ido de los nuestros. Pasaron revista, y he aquí que faltaba Jonatán y su paje de armas. Y Saúl dijo a Ahías: trae el arca de Dios, porque el arca de Dios estaba entonces con los hijos de Israel. ¿Por qué habrá pedido Saúl esto? Yo creo que él ya aprendió su lección, ¿no?, de la primera vez que llevaron el arca del pacto como un amuleto a luchar contra los enemigos y quedaron derrotados. Quizás Saúl pidió el arca de Dios para discernir la voluntad de Dios y preguntarle: Dios, ¿qué hago? ¿Salgo a luchar contra los filisteos o no? Pero aconteció que mientras aún hablaba Saúl con el sacerdote, el alboroto que había en el campamento de los filisteos aumentaba e iba creciendo en gran manera. Entonces dijo Saúl al sacerdote: detén tu mano. Vemos aquí algo interesante en Saúl, hermanos. Yo creo que a veces nosotros lo hacemos. Le voy a pedir a Dios a ver cuál es su voluntad. Pues a veces sabemos cuál es la voluntad de Dios porque Dios ya nos lo ha revelado. En el caso de Saúl, Dios le dijo: yo lo haré para mi gloria, yo derrotaré a los filisteos. Pero Saúl no le creyó. Vamos a buscar la voluntad de Dios, vamos a discernirla, vamos a orar a ver qué dice Dios. No, tú ya sabes lo que debes de hacer. Lo que pasa es que no lo quieres hacer porque no confías en Dios. Entonces cuando escuchó que, había un alboroto y los filisteos se estaban destruyendo, ahí es: ok, ya no necesito que traigan el arca del pacto, detén tu mano. Y juntando Saúl a todo el pueblo que con él estaba, llegaron hasta el lugar de la batalla, y he aquí que la espada de cada uno estaba vuelta contra su compañero y había gran confusión. Parece que Saúl y los 600 hombres que estaban temblando con temor, ahora sí se ponen valientes y quieren participar en la batalla y quieren recibir el crédito por la victoria, y luego salen a pelear. Y los hebreos que habían estado con los filisteos de tiempo atrás y habían venido con ellos de los alrededores al campamento,
se pusieron también del lado de los israelitas que estaban con Saúl y con Jonatán. Habían personas que habían desertado el ejército. De los 3000 que empezaron, muchos habían dejado de pelear. Y estos son que cuando vieron que Saúl y los 600 valientes fueron a luchar, ok, ahora sí, Dios nos va a dar la victoria, y ahí luego al final se meten. Asimismo, todos los israelitas que se habían escondido en el monte de Efraín, oyendo que los filisteos huían, también ellos los persiguieron en aquella batalla. Así salvó Jehová a Israel aquel día, no Jonatán, no Saúl. Jehová, Dios lo hizo. Y llegó la batalla hasta Bet-Aven, que se encuentra más hacia el occidente, o sea, están empujando a los filisteos otra vez a su territorio y están recuperando territorio el pueblo de Israel. Saúl, que empezó más o menos bien, que tiene todas las cosas para ser un buen rey, tristemente carece de lo más importante. Saúl no teme a Dios. Saúl no confía en Dios. Él confía en sí mismo. Mientras que Jonatán, su hijo joven, Dios puede salvarnos con muchos o con pocos. Confiemos en Dios. Luchemos la batalla porque la batalla es de Dios. Vamos, vamos, confiemos en nuestro Dios. Hermanos, ese es el tipo de líder que nosotros necesitamos, que nosotros debemos de ser en nuestros hogares, que necesitamos en nuestras comunidades, en nuestras iglesias, en nuestros gobiernos, en el mundo. Personas que temen a Dios, que desean honrar a Dios y que confían en las promesas eternas de Dios. Que oremos para empezar el día de hoy. Oh Dios, dame esa confianza, esa fe en ti. Déjame ser ese siervo líder que mi familia necesita. Quiero ser ese siervo líder en mi iglesia, en mi comunidad. Oremos de esa manera para empezar el día de hoy. Dios los bendiga, amada familia Antioquía.